Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Espinosa Rosso y soy neurólogo. Trabajo en el Hospital de Jerez de la Frontera en la consulta específica de trastornos de movimiento, enfermedad de Parkinson. Antes de nada agradecer a la Federación Andaluza de Familiares y Enfermos de Parkinson la invitación a participar en este evento y bueno, pues el tema tan interesante y tan de actualidad que me han encargado para hablar. Lo primero, antes de nada, bueno, pues declarar un poco pues mi conflicto de intereses, ¿no? Y es que no percibo ningún tipo de incentivo ni participo de ninguna compañía que desarrolle ninguna clase de vacunas. Y bueno, y tampoco soy neurólogo, como ya he dicho, y no soy experto inmunólogo ni vacunólogo, con lo cual, bueno, pues intentaré ser lo más claro y aclarar todo lo más posible, pues, este tema que creo que es de mucha actualidad y, bueno, sobre el que también hay muchos claros y muchas partes oscuras. Antes que nada, bueno, pues hacer un breve repaso histórico, muy por encima, pues para situarnos un poco, ¿no? Realmente el tema de las vacunas, ¿no? Pues no es algo de actualidad, aunque lo parezca, sino que es algo que llevamos tratando durante siglos y que ya hace muchos años la historia pues se empezó a vislumbrar que, bueno, que el hecho de que una persona que pasaba una determinada enfermedad infecciosa, pues pudiera servir para transmitir esa defensa o esa inmunidad a otras personas, pues algo que sin conocer muy bien de qué manera, pero que ya se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y ya un poco más, de una forma más científica, pues ya en el siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XIX, el más conocido, Louis Pasteur, pues ya son los padres, ¿no? Los creadores de las vacunas. Bueno, pues un poco, como ya sabéis, así ya ha estado algo de moda, ¿no? Pues se le pone el nombre porque precisamente es la enfermedad de la viruela bovina, pues la que sirvió para inmunizar al ser humano contra la viruela humana, que era mucho más agresiva y que gracias al suero de estas vacas, pues podían las personas que sufrían la viruela, pues pasarla de una manera menos virulenta. Entonces, bueno, hecho este breve repaso histórico, bueno, y otra cosa interesante que hay que decir de la historia es que los movimientos antivacunas ya incluso en los siglos XVIII y XIX ya existían, ¿no? De hecho, había mucha oposición por parte de estamentos religiosos, estamentos políticos para el desarrollo de este tipo de tratamientos que se consideraban pues que de una dudosa eficacia y no exentos de riesgos, pero bueno, ya veremos ahora un poco pues cómo ha ido todo esto. Para situar un poco, pues habría que hablar un poco de cómo nuestro sistema inmunológico ataca o cómo el sistema inmunológico nos defiende de las enfermedades infecciosas. Em, digamos que el ser humano, pues todos tenemos dos tipos de inmunidad. Una inmunidad que se considera innata, es decir, que la desarrollamos desde que nos la transmiten nuestra madre, pues en el útero materno y que, bueno, nos permite, pues, que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas no reaccionen contra tejidos que son propios de nuestro organismo. Es decir, que proteínas que son propias de nuestros tejidos, como pueden ser el sistema nervioso, como puede ser huesos, tendones, músculos, etcétera, etcétera, pues que nuestro sistema inmune los reconozca como propios y por tanto no reaccione frente a ellos. Esto, bueno, pues ya se puede más o menos saber que hay fallos en esta inmunidad innata que se ha visto que terminan desembocando en enfermedades que consideramos hoy día autoinmunes, ¿no? Como la diabetes, como la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, pues son enfermedades en las que este sistema, esta inmunidad innata, de alguna manera se equivoca y ataca a partes de nuestro propio organismo. Y esta inmunidad innata se ve complementada por lo que es la inmunidad adquirida. Una vez nacemos, pues nos podemos ir inmunizando de todo aquello que evidentemente nos resulte letal a través de muchas vías, a través de la propia placenta, de la propia lactancia. De hecho, bueno, pues esto también es muy importante, ¿no? De ahí que se recomienda en la actualidad pues la lactancia materna porque transmite mucha de esta inmunidad el pasar una infección, como ya he dicho, o la vacunación, ¿eh? Una vez que pasamos esa infección o nos sometemos a esa vacunación o nos pasan esos anticuerpos, las células, hay unas células que se encargan de mantener esa memoria en el tiempo y por tanto nos permiten estar protegidos frente a determinados gérmenes siempre y cuando no haya variaciones en esos gérmenes, no haya mutaciones o no haya cepas
nuevas que cambien significativamente la configuración del germen en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, son estos dos sistemas, ¿no? Es decir, una vacuna lo que nos daría, por decirlo de alguna manera, es una actualización de nuestro sistema inmunológico que nos permite reaccionar o nos permite defendernos frente a nuevas infecciones o nuevos gérmenes. Y ya luego veremos que tiene otras aplicaciones interesantes, sobre todo en el campo del tratamiento o de la prevención del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la propia enfermedad de Parkinson. ¿Tipos de vacunas hay, por tanto? Bueno, pues yo las he ordenado un poco de las más clásicas o de las más rudimentarias a las más actuales o las más modernas, ¿no? Pues nos podemos inmunizar con gérmenes vivos atenuados, es decir, el germen que produce una patología, el virus que produce una patología, pues nos lo meten en nuestro cuerpo un poquito más atenuado, un poquito más, para decirnos, para entender, un poquito atontado. Entonces, ese virus de alguna manera no produce una enfermedad grave, produce a lo mejor una enfermedad un poquito más leve y nos permite inmunizarnos, ¿vale? Este tipo de vacunas ya hoy día prácticamente no existen como tal, ¿vale? Son vacunas muy antiguas que ya no se utilizan en la actualidad. Sí, por tanto, sí hay, por ejemplo, vacunas en las que nos introducen gérmenes inactivados, es decir, gérmenes que están, para entendernos, muertos y que, por tanto, sus fragmentos, sus trozos de proteínas, pues nuestro sistema inmune entra en contacto con ellos, como están inactivados, no producen enfermedad y ese sistema inmune los reconoce como anómalos y desarrollan esa inmunidad frente a ellos, ¿vale? Esto sí que hay algunas vacunas en este sentido en la actualidad, sobre todo vacunas que a lo mejor nos ponen cuando vamos a partes del mundo del tercer mundo, vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela o vacunas de este tipo, pues sí utilizan gérmenes inactivados, ¿vale? Por eso aquí hay algunas recomendaciones. Los toxoides, que son si una germen produce un determinado tóxico, como por ejemplo el de la rabia o el tétanos, por ejemplo, nos inmunizamos, nos ponen, digamos, ese toxoide diluido y atenuado para que nuestro sistema inmunológico desarrolle inmunidad contra el toxoide, que es lo que, por ejemplo, la vacuna del tétanos, más conocida, ¿no? Luego ya las vacunas más modernas, por ejemplo, la vacuna de la gripe o vacunas del neumococo, pues lo que utilizan son fragmentos de gérmenes. Cuando un germen entra en nuestro organismo, normalmente tiene una proteína específica que es la que se encarga de producir la enfermedad. Concretamente, por ejemplo, en el coronavirus, era el fragmento de la proteína S, este famoso, ¿no? Que tanto se ha hablado. Pues si nos introducen solamente el fragmento de ese germen en nuestro organismo, pues nuestro sistema inmunológico lo reconoce como extraño y reacciona frente a él. Y ya últimamente lo que se está haciendo pues es desarrollar vacunas que lo que llevan es un fragmento genético de lo que llamamos el ARN mensajero, que ese ARN mensajero entra en nuestras células, se comportaría como si nos hubiera infectado el virus en cuestión, en este caso el coronavirus, estas son las vacunas que se están utilizando de coronavirus, es como si se hace, para entendernos, como un simulacro de infección. Es decir, es como si el coronavirus entrara en nuestro organismo, en nuestras células, se expresan las proteínas del coronavirus en la superficie de las células de nuestro organismo y la inmunidad la reconoce y desarrolla inmunidad frente a ellas, ¿vale? O sea que hemos ido de las más, digamos, clásicas, de las más rudimentarias a las más actuales, que ya pues son eso, pues son de ingeniería molecular, en la que son trocitos, con lo cual la probabilidad de producir la enfermedad frente a la que nos estamos vacunando, pues es nula o mínima o inexistente, porque no está el germen o el causante por medio, ¿vale? En la actualidad, bueno, a diciembre de 2021, estas son las vacunas autorizadas. Me introduzco en el tema del coronavirus, pues evidentemente porque es lo más actual y quizá lo que más dudas suscita, pues porque, bueno, sobran las explicaciones del por qué, ¿no? Porque conocemos poco y porque todo se ha desarrollado muy rápido, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en la actualidad, pues frente al coronavirus, pues tenemos la famosa vacuna de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Sanofi y Valneva, ¿no? Ahí veis que, bueno, cada una tiene una tecnología un poco diferente. Hay algunas que utilizan fragmentos de ARN del virus, otras que utilizan un virus vector, es decir, un virus, por ejemplo, que produce el virus del resfriado común, pues lo utilizan, le introducen la información genética del coronavirus dentro para que nos la lleve a nuestras células y, por tanto,
desarrollemos inmunidad frente a ellos, ¿vale? Y ya últimamente, pues se están las vacunas que son fragmentos de la proteína S, que como ya he dicho, son la proteína que produce la enfermedad, por decirlo de alguna manera, y algunas incluso ya con virus inactivos, ¿vale? Autorizadas y en marcha ahora mismo, como ya saben, pues está la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Un poco en cuanto a la vacunación del COVID, del coronavirus, bueno, pues, ¿qué es lo que sabemos, no? Del COVID o del coronavirus en la enfermedad de Parkinson propiamente dicha. Pues esto, bueno, hay literatura, mucha literatura, y tampoco he querido poner toda la información que hay porque es muchísima, pero bueno, básicamente toda la información se puede resumir en unos puntos muy claves que son los que os expongo a continuación. Sabemos o se sabe o se ha visto que en comparación con la población general, el riesgo de infección por coronavirus, que causa una enfermedad grave y por tanto mortal, parece mayor en personas que viven con enfermedad de Parkinson, no por tener enfermedad de Parkinson en sí, sino por ser la enfermedad de Parkinson una enfermedad que puede producir discapacidad y que puede producir, como ya saben, deterioro cognitivo, personas que a lo mejor pues tienen más riesgo de estar institucionalizadas en residencias. Entonces, parece que es un grupo de edad un poco, un grupo de personas, una patología que puede transferir quizá un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por la situación de la persona. Es decir, si tenemos una persona o si una persona tiene enfermedad de Parkinson, está en un estadio inicial de la enfermedad, se encuentra bien, no tiene discapacidad de ninguna clase, pues evidentemente va a tener el mismo riesgo de desarrollar una enfermedad grave por coronavirus que cualquier persona que no tenga enfermedad de Parkinson. Pero si nos vamos al extremo de las personas con Parkinson más avanzados, con deterioro cognitivo, institucionalizado, con problemas de movilidad, etcétera, etcétera, pues ahí evidentemente el riesgo es mayor, pues como ocurre en la enfermedad de Alzheimer o en otro tipo de problemas, ¿vale? Eh, no se, no se sabe y realmente tampoco parece lógico ni parece probable que las vacunas que llevan incluso vectores virales o de cualquier tecnología de las conocidas se se relacionen con el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Parkinson. ¿Eh? Es decir, que parece que vacunarse de la enfermedad de Parkinson, eh, no vacunarse del coronavirus en un paciente con enfermedad de Parkinson no va a empeorar de por sí su enfermedad. Lo que se ha visto también, o lo que sabemos, es que los tipos y la incidencia de efectos secundarios que provocan estas vacunas, que como ya saben, en general es pues el malestar general, la fiebre, dolor muscular o el síndrome pseudogripal, por decirlo de alguna manera, parece que es igual, tiene el mismo riesgo que se produzca en personas sin Parkinson y en personas con Parkinson, ¿vale? Y por tanto las vacunas pues parecen seguras para adultos mayores como cualquier otra persona, pero bueno, quizás efectivamente, pues como tampoco tenemos una información al 100% y como ya saben, el desarrollo de estas vacunas pues ha sido algo eh, agilizado por las circunstancias que hemos tenido, pues evidentemente ciertos subgrupos de personas, ancianas, en una situación más avanzada de su enfermedad de Parkinson, con problemas graves de movilidad, que estén en una residencia, que tengan problemas en otros órganos o otras comorbilidades añadidas, pues ahí evidentemente hay que sopesar muy bien el riesgo con el beneficio, ¿vale? Y en esto, bueno, pues muchas veces pues los mismos médicos de atención primaria o el mismo neurólogo, pues la persona pues que de alguna manera puede orientar si la vacunación es adecuada o no en un determinado perfil de paciente muy concreto. Pero como norma general podemos decir que las vacunas son seguras para la amplia mayoría de personas con enfermedad de Parkinson. También parece que está claro que la vacuna tampoco interfiere con la terapéutica actual de la enfermedad de Parkinson, ni con el tratamiento oral, de distintos mecanismos de acción, ni con los tratamientos de segunda línea, infusiones de fármacos, cirugía del Parkinson, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, en esta publicación, que es la que me ha parecido muy interesante de un grupo alemán, pues en conjunto pues se recomienda que las personas con enfermedad de Parkinson pues se vacunen del COVID-19, del coronavirus, salvo que exista una contraindicación mayor de otro tipo, pero así a nivel genérico, por tener enfermedad de Parkinson, se recomienda que se haga esa vacunación.
¿Mm? No obstante, las personas pues, que tengan que vacunadas con enfermedad de Parkinson pues deben de seguir cumpliendo las pautas de salud pública que se aconsejen en cada momento. Pues en este caso el uso de mascarilla, la distancia de seguridad, la reunión en espacios abiertos, siempre acorde a las recomendaciones de salud pública que haya en cada momento. Pues si en el momento que se quiten las mascarillas, como en la actualidad, que no se recomienda el uso de mascarilla en espacios exteriores abiertos, bueno, siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad, pues se puede hacer eso. Evidentemente, esto es algo totalmente nuevo. Eh, Realmente estamos viviendo una pandemia que nos ha cogido todo el mundo con la guardia baja y en nuestro sistema inmunológico pues todavía más. Y llevamos, por decirlo de alguna manera, como quien dice, 2 años. Entonces, evidentemente, sabremos muchos más datos y tendremos muchos más datos conforme vaya pasando el tiempo y podremos ir cambiando o afinando esta recomendación. Si nos vamos un poco a lo que dice el Grupo Español o la Sociedad Española de Neurología, en este caso representada por el Grupo Español de Trastorno del Movimiento, compuesto por neurólogos de nuestro territorio nacional, expertos que se dedican fundamentalmente a ver personas con enfermedad de Parkinson y a atender personas con enfermedad de Parkinson, pues se han hecho unas recomendaciones. Y las recomendaciones van un poco en el hilo de lo que habíamos visto en esas recomendaciones eh, anteriores, ¿no? Pues en tanto a que no interfieren en la evolución de la enfermedad de Parkinson ni de otros trastornos del movimiento, porque estas recomendaciones del Grupo Español de Trastorno del Movimiento van no solamente a enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad por trastorno del movimiento más frecuente, sino a todas las demás, pero bueno, que se ha visto que no producen deterioro ni empeoramiento de base de la enfermedad. Por otra parte, la indicación, la incidencia de efectos secundarios, el tipo de efectos secundarios no parece diferente en personas con trastorno del movimiento a los que ocurren en la población general, aunque como bien dicen, no hay un estudio específico que compare cómo afectan las vacunas o cómo se comportan las vacunas, tal, pero bueno, lo que sabemos del día a día y lo que sabemos de nuestros pacientes y de nuestras personas que tratamos, pues que no desarrollan efectos secundarios diferentes a las demás personas que no tienen enfermedad de Parkinson u otras formas del movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, no interfiere, ¿no? con las otras terapias que se vayan a utilizar. Es decir, si una persona necesita un tratamiento X para su enfermedad de Parkinson o para su problema de movimiento, que le infiltren toxina botulínica por una distonía, pues no interfiere, se puede vacunar sin ningún problema y sin temer a que haya una interferencia con el tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, y dado pues que los pacientes, como ya he dicho, sobre todo pacientes con trastorno del movimiento que generen mucha discapacidad, pues evidentemente siempre van a estar en esos primeros grupos de vacunación, esos primeros grupos, ¿no? de riesgo y por tanto quizás hay que tener más atención en cuanto a priorizar su vacunación cuando se considere y establecer bien el riesgo de esa vacunación y de los posibles problemas que puedan ocurrir. Entonces, bueno, las recomendaciones, pues, es que se aconseja la vacunación de pacientes con trastorno del movimiento y enfermedad de Parkinson a los pacientes y a sus cuidadores, a menos que haya una contraindicación formal por otro tipo de problema, ¿vale? Y que esa vacunación, pues, sea realizada lo más pronto posible dentro de las recomendaciones que nos den las agencias sanitarias. Entonces, bueno, yo creo que en base, saliendo un poquito, porque me pareció un poco también, digo, bueno, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De otras vacunas que también son importantes, por lo menos que yo recomiendo a mis pacientes. ¿Qué pasa con la vacuna de la gripe estacional? Pues igualmente se aconseja. En personas con enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, aconsejamos que se vacunen con la gripe estacional todos los años. ¿Eh? Y también, bueno, pues en el caso del neumococo, pues todas aquellas personas mayores de 65 años que no estén vacunadas previamente o que hayan recibido otro tipo de vacunas que se han actualizado, pues también se aconseja la vacunación antineumocócica en la actualidad. O sea que, en general, como vemos, salvo excepciones muy concretas e individualizadas, en general se recomienda la vacunación frente a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de este tipo de enfermedades al final puede suponer mayor riesgo que la prevención frente a ello. Y luego, por último, hablar un poquito, pinceladas muy concretas sobre otras perspectivas de lo que son las vacunas, ¿no? Es decir, ya he hablado de lo que es la vacuna, lo que todos esperamos, lo que todos más o menos sabíamos, pero quizá quería meter esta pincelada para ver si podía sorprender un poco, ¿no? Y es como las vacunas no solamente vacunarnos contra enfermedades infecciosas, sino también contra enfermedades neurodegenerativas propiamente dichas, porque al fin y al cabo, como ocurre, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, eh, aunque bueno, este esquema es un esquema del Alzheimer, pero bueno, que básicamente viene a ser lo mismo,
en la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, son procesos en los que, de alguna manera, una proteína normal de nuestro organismo se altera por el motivo que sea, que no conocemos en la actualidad, y esa proteína alterada puede comportarse como si fuera un germen en el fondo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, podemos utilizar sustancias, podemos utilizar fármacos que se comporten al tipo de vacunas, que se comporten como un tipo de vacunas, que vayan contra esa proteína anómala y que sean capaces de detectarla, de señalizarla para que nuestro sistema inmunológico la ataque y de alguna manera la elimine. Y de esta manera podamos frenar, paliar, parar o mejorar síntomas de enfermedades neurodegenerativas, como en este caso la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, que también están en marcha. ¿Único problema que tenemos en algunas ocasiones? Pues que la proteína mutada, como ya he dicho, es una proteína normal de nuestro organismo que por alguna alteración, por alguna circunstancia muta y se convierte en anómala. ¿Qué ocurre? Que si atacamos a toda la proteína, también estamos atacando a la proteína nativa, a la proteína sana, con lo cual, y esa proteína tiene funciones en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ser capaces de desarrollar fármacos que vayan específicamente contra esa proteína anómala, que en el caso de la enfermedad de Parkinson, como más o menos ya sabéis, saben, o se ha apuntado en alguna ocasión, en este caso es la alfa-sinucleína. En este sentido, he querido sonsacar ahí un par de dos ensayos clínicos que están, uno está en marcha y el otro se ha parado recientemente, con inmunoterapia frente a, en este caso, la alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson. Concretamente hay dos compuestos que son el prasinezumab y el cipanemab, que son anticuerpos monoclonales contra la proteína, la alfa-sinucleína mutada. Concretamente, los resultados que hay preliminares parece ser que si bien no mejoran frente a placebo la situación motora global del enfermo de Parkinson, sí parece que algunos aspectos muy concretos, como pueden ser cognitivos, como pueden ser velocidad de procesamiento mental o incluso actividades de la vida diaria, capacidad para desarrollar ciertas actividades de la vida diaria, parece ser que mejoran. Y de hecho, concretamente el prasinezumab, pues sí tiene un estudio en marcha en este sentido, como veis ahí, hasta el 2026, para ver los resultados de esto, ¿no? Son fármacos que se administran por vía intravenosa, en forma de gotero, que se ponen una vez al mes o una vez cada varios meses y que de alguna manera pues intentan frenar la producción de esa proteína anómala y que se desarrolle el síntoma de la enfermedad de Parkinson en este caso. Hay resultados esperanzadores, en Alzheimer también hay cosas parecidas y bueno, pues estamos a la espera pues de ir conociendo poco a poco este tipo de esperanzas para el futuro para intentar paliar pues los síntomas de una enfermedad que, bueno, como ya saben, pues supone una carga para el paciente y para la familia muy importante y una merma muy significativa en la calidad de vida, para la que hay muchas alternativas terapéuticas que van bien, pero que necesitamos tener una herramienta o tratamientos que sean más eficaces para evitar el sufrimiento a las personas con Parkinson. Y sin más, pues nada, pues muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad esta intervención y me quedo un poco a vuestra disposición si puedan tener para hacer alguna aclaración. Muchas gracias y buenas tardes.